Buenos días. Algunos de ustedes por interno me han manifestado sus dudas acerca del plebiscito del próximo domingo o acerca de muchas cosas que se están diciendo, que están escuchando y que no terminan de comprender. Por este motivo he pensado que esta semana voy a lanzar a través del Facebook Chami TV Chaminade o a través del canal de YouTube de Casa Estudio Chaminade unos videos para que puedan reflexionar, para que puedan comentar y de igual forma para que puedan hacerme llegar otras dudas que tengan sobre este proceso. El estallido social de Chile, iniciado hace justamente un año, concretamente el 18 de octubre del 2019, y que continúa en nuestros días, está poniendo en evidencia el agotamiento social y político de un modelo, el modelo económico neoliberal, que a su vez está protegido, que está afianzado y que está amparado por la Constitución de Chile de 1980. El próximo domingo, de hecho, los chilenos van a tener que decidir a través de un plebiscito si quieren cambiar esta Constitución o si por el contrario desean seguir con la misma y darle aún más legitimidad al modelo socioeconómico y político neoliberal. Al respecto, son varias las preguntas que podríamos hacernos para comprender mejor todo este proceso que se nos viene, ¿no? En este primer video, el objetivo va a ser analizar nuestra tan cuestionada Constitución, así como el estudio del contexto histórico en que surgió y evolucionó hasta el mismo día de hoy, ¿no? En este sentido, mucho se dice también en estos tiempos que la Constitución no es legítima porque fue aprobada en los años de la dictadura liderada por el general Augusto Pinochet. También responderemos a esta duda e inquietud que pueden tener de igual forma alguno o alguna de ustedes. Por último, examinaremos también qué es eso del modelo económico neoliberal del que tanto se habla, que impregna toda nuestra Constitución y que los y las participantes en las protestas del estallido social chileno quieren y desean superar y dejar en el olvido a partir de una votación histórica que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre. Así que si quieren saber más acerca de nuestra Constitución, si quieren entenderla y comprender por qué una parte de la sociedad quiere cambiarla, por favor vean este video hasta el final. Empecemos por el principio. ¿Qué es una Constitución? Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, una Constitución sería la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de leyes. Es decir, la Constitución chilena es la ley fundamental del Estado de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución es la base de todas las leyes que rigen en nuestro país. Es decir, no existe ninguna otra ley que esté por sobre la autoridad de la Constitución. ¿Y cuál es el contenido de una Constitución? Bueno, por ejemplo, una Constitución tiene artículos considerando la forma del Estado, una Constitución tiene artículos considerando la organización de los poderes públicos, una Constitución tiene artículos considerando el principio de separación de poderes, ese poder legislativo que hace las leyes, ese poder ejecutivo que ejecuta las leyes elaboradas por el poder legislativo y ese poder judicial que valora el cumplimiento de estas leyes, ¿no? Y entre otros puntos, una Constitución contiene también artículos relacionados con los derechos y los deberes de las personas que componen una sociedad, en nuestro caso, la sociedad chilena. ¿Cuándo se redactó y cuándo se aprobó la Constitución actual de Chile? Bueno, actualmente la Constitución de 1980 que rige en Chile fue redactada durante el periodo de la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Es decir, fue redactada durante un periodo de la historia de Chile comprendido entre el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990, fecha en que se retorna la democracia en nuestro país. Hablamos de un periodo negro en la historia de nuestro país en el que se cometieron sistemáticamente violaciones a los derechos humanos. Un periodo en el que se registraron víctimas de prisión política y de torturas, un periodo en el que se registraron ejecuciones, en el que se registraron cientos de detenidos desaparecidos. A nivel político, la dictadura del general Pinochet se caracterizó por un autoritarismo establecido sobre principios emanados de la extrema derecha. Se caracterizó también por la prohibición legal de los partidos políticos, se prohibieron los partidos políticos. Se caracterizó también este periodo por la restricción de las libertades y de los derechos individuales de los chilenos. Un periodo en el que se caracterizó también por la limitación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y, en definitiva,
una dictadura caracterizada por la carencia absoluta de democracia. ¿Por qué algunas personas dicen que esta Constitución, la Constitución de Chile de 1980, no es legítima? Bien, en 1981 fue aprobada la Constitución de Chile. El resultado oficial fue de un 67% de los votos que optaron por la opción sí, por un 33% de los votos que la rechazaron, que apostaron por la opción no. En aquel año la participación fue obligatoria, no como en este año, ¿no? Salvo para aquellas personas que se encontraban impedidas o aquellas personas que se encontraban privadas de libertad en establecimientos carcelarios. Por supuesto, estamos hablando de una dictadura y en aquellos años de dictadura no hubo observadores internacionales confiables que aseguraran que no se iban a manipular las elecciones. Por supuesto, hay que considerar también que muchas personas votaron en un contexto de miedo a la represión militar si es que votaban por la opción no, ¿no? Es decir, votaron con miedo. En el plebiscito del próximo domingo, ustedes también van a elegir la forma en que quieren que se redacte una posible nueva Constitución. Sin embargo, la Constitución de la dictadura fue redactada por una comisión designada a dedo por los militares. Fue una Constitución aprobada en un régimen que violaba, como decía anteriormente, de forma sistemática los derechos humanos, que confirmó además al general Pinochet como presidente en Chile sin necesidad de acudir a elecciones democráticas. Y como decía, todo ello además por medio de un proceso constituyente completamente irregular que no seguía los estándares democráticos. Razones todas ellas por las cuales un sector de la sociedad chilena actual considera que esta Constitución es ilegítima. Sin embargo, no son los únicos argumentos que hablan de deslegitimidad de nuestra Carta Magna. La Constitución de 1980, esta misma que tengo en mis manos, no incluye derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario y un trabajo, el derecho a una salud de calidad, derechos sociales que sí contienen las constituciones de la mayor parte de los países democráticos, pero que la chilena no incluye. Ahora bien, el hecho de que la Constitución chilena no incluya este tipo de derechos sociales hace que no sea legítima. En realidad no tiene mucho que ver. No es el contenido en sí lo que hace que esta Constitución sea ilegítima. Pero si no es el contenido, entonces, ¿qué es? Pues básicamente lo que hace que una parte de la sociedad chilena actual la considere ilegítima no es el hecho de que no estén incluidos los derechos sociales, sino más bien el hecho de que la ausencia precisamente de estos derechos sociales se decidió sin tomar en consideración a todas las personas potencialmente afectadas. Y esta ilegitimidad, según algunos, sí ha terminado generando las condiciones para la injusticia y la falta de dignidad para buena parte de la sociedad chilena. ¿Cuál es el contenido de la Constitución de Chile? Mucho se habla de que la Constitución de Chile recogía un ordenamiento para hacer de Chile un país neoliberal. ¿Pero qué es eso del neoliberalismo? Bueno, dicho de una manera muy simple y muy resumida, el neoliberalismo defiende la escasa intervención del Estado en la economía de un país. Es decir, según el neoliberalismo, el Estado chileno no debe de intervenir en la economía de Chile. La esencia del neoliberalismo, de hecho, se recoge en una expresión francesa que dice laisser-faire, laisser-passer, es decir, dejar hacer y dejar pasar. Por lo que es lo mismo, el Estado chileno debe dejar hacer, debe dejar pasar absolutamente todo en economía. Es decir, el Estado chileno debe dejar que la economía se desarrolle por sí misma, por sí sola, sin intervenir, sin restricciones de ningún tipo. Debe de mantenerse al margen, debe de meterse lo menos posible en la economía de Chile. La única preocupación del Estado debe ser precisamente asegurar los derechos de propiedad de las empresas privadas. En el neoliberalismo, en resumen, el Estado no interviene en la economía, una economía que es controlada por empresas privadas. La única preocupación del Estado debe ser, por tanto, asegurar el derecho de propiedad privada de estas empresas. Por tanto, al quedar prohibido al Estado desplegar una acción directa en la economía del país, serán las empresas privadas las que asumen esta acción que por su propia naturaleza deberían corresponder al Estado. Y esto en la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, durante la dictadura, pero también en democracia, se llevó a cabo la privatización de prácticamente la totalidad de las empresas públicas del Estado, que pasaron a ser gestionadas por empresas privadas, muchas de ellas además empresas extranjeras.
Se privatizó de tal forma, por ejemplo, la provisión de los servicios de educación o de los servicios de salud. Se privatizó también la administración de los fondos previsionales o de pensiones. Se privatizó también la energía eléctrica. Se privatizaron también los bienes comunes naturales como el agua, además de privatizarse otras actividades de importancia económica y cultural como la pesca oceánica o, en gran parte también, la minería. Y este marco de privatizaciones, amparado por la Constitución de 1980, se traspasó a los gobiernos democráticos a partir de 1990. Es decir, los gobiernos durante la democracia no hicieron transformaciones sustanciales al neoliberalismo implantado durante la dictadura. Por el contrario, los gobiernos democráticos ahondaron aún más en la política de privatizaciones. Pero veamos esto, no obstante, con algunos ejemplos más detallados. Empecemos por el sistema de pensiones. A las complicaciones físicas naturales que implica la vejez, que implica hacerse mayor, en Chile se suma también una honda de desprotección económica y social que afecta a nuestros adultos mayores. En algunos países, por ejemplo, las pensiones se basan en un principio de solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa este principio de solidaridad intergeneracional? Que las personas jóvenes trabajadoras pagan la pensión de las personas mayores. Y cuando las personas jóvenes de hoy en día sean personas mayores, serán sus nietos los que les pagarán a ellos las pensiones. Por supuesto, este sistema de seguridad social basado en la solidaridad intergeneracional es gestionado por el Estado. ¿Qué significa que es gestionado por el Estado? Pues que el Estado no busca obtener beneficios individuales, sino únicamente asegurar que las personas tengan una pensión digna. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile el Estado no interviene en la economía y no interviene en el mantenimiento de los servicios sociales, sino que deja este quehacer en manos de las empresas privadas. Y obviamente los privados gestionan las pensiones de los chilenos no con un fin social como en los países a los que me refería antes, sino con un fin económico, sacar el máximo beneficio posible a sus acciones. Es lógico, si yo monto una empresa, por razones lógicas querré sacar el máximo beneficio económico posible a mi emprendimiento. Lo mismo ocurre con los empresarios dueños de las AFP. Quieren sacar un rendimiento positivo a sus actividades económicas. Así, en la década de 1980 se crearon las llamadas AFP, que por cierto fueron ideadas por José Piñera, hermano del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Los dueños de las AFP comenzaron a ver la gran oportunidad de negocio especulando con los ahorros de todos los chilenos, es decir, invirtiendo el dinero de los chilenos en otras actividades productivas que le pudiesen generar a ellos beneficios económicos. Los chilenos, en este sentido, actuamos como bancos que prestamos el dinero de nuestra jubilación a las AFP para que sus dueños obtengan beneficios particulares. A más de 30 años del sistema, las AFP han fracasado. No porque lo diga yo, sino porque no cumplen con el principio más básico de sus propósitos, que es pagar pensiones adecuadas, pensiones dignas y justas a sus cotizantes, permitiendo así a todos sus jubilados, a todos los jubilados de Chile, sobrellevar dignamente la última etapa de sus vidas. Con respecto a la salud, otro ejemplo. Durante el siglo XX en Chile fue de hecho uno de los países pioneros en América Latina en apuntar hacia la universalización de la cobertura sanitaria y hacia el acceso igualitario del derecho a la salud. En Chile, en el año 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud debía garantizar el acceso igualitario a servicios de salud a todos los chilenos sin tener en cuenta el ingreso de los ciudadanos que necesitaban de él. Aquel modelo, por supuesto, tenía muchísimas falencias. Es decir, se hacía necesario perfeccionar las prestaciones que ofrecía. Sin embargo, cuando llegó la dictadura y cuando se aprobó la Constitución de 1980, lejos de apostar por mejorar el sistema, la dictadura decidió por el asesinato del sistema. La oleada de privatizaciones en este sentido también afectó a la salud. El sistema de salud chileno se privatizó mediante la instalación de un sistema de financiamiento privado que nosotros conocemos como ISAPRE, o Instituciones de Salud Previsional, que es lo mismo. ¿Significó esto que el sistema de salud dejó de funcionar, el sistema público de salud? No, no dejó de funcionar, aunque sí tuvo el efecto de producir desigualdad en las condiciones de acceso a la salud de los ciudadanos chilenos. Así, en Chile, hoy en día, amparado por la Constitución,
aquellas personas que tienen altos ingresos económicos pueden disponer de un acceso a la salud de calidad. Pero ¿qué ocurre con las personas que no tienen suficientes ingresos? Pues que tienen que optar por un sistema público de salud sin la misma calidad del anterior. Es decir, bajo el neoliberalismo amparado por la Constitución, se garantiza el derecho a la salud, pero no se garantiza la calidad a la salud. La calidad de la salud en Chile, en definitiva, tiene que ver hoy en día con los ingresos de cada individuo. ¿Y qué ocurre con la educación? Bueno, de igual forma, la privatización de la educación chilena superior se inició con leyes aprobadas durante la dictadura al amparo nuevamente de la Constitución de 1980. La educación dejó de ser considerada como un derecho público y gratuito garantizado por el Estado, y esta responsabilidad se traspasó a las empresas privadas. De este modo, surgieron universidades privadas que comenzaron a cumplir la función que hasta ese momento se había llevado a cabo el Estado. Hoy en día, las familias chilenas, y ustedes lo saben muy bien, las familias chilenas que no pertenecen a los sectores más ricos de la población se muestran dispuestas a realizar enormes sacrificios económicos con el fin de que sus hijos puedan estudiar en la universidad. Muchos jóvenes tienen que endeudarse casi de por vida para poder estudiar. Y por supuesto, estamos hablando de un sistema de educación fuertemente segregado entre universidades. No es lo mismo estudiar en una universidad de acceso limitado a quienes tengan altos recursos económicos que puedan pagarla, que estudiar en otra universidad más accesible, más barata, más accesible para todos y todas, pero que no hace sino reforzar las desigualdades económicas y sociales de la sociedad chilena. Como último ejemplo, hablemos del agua. Aprovecharé para beber, por cierto. Disculpen. La legislación chilena amparada por la Constitución de 1980 ha permitido también la mercantilización y la privatización del agua dulce. Chile designa el agua dulce en la Constitución no como un derecho, como lo piden los organismos internacionales de derechos humanos, sino que la Constitución chilena consigna el agua dulce no como un derecho, sino como un bien económico. Y así, la Constitución permite la entrega a empresas privadas del derecho de aprovechamiento del agua potable. ¿Qué prevalece, por tanto? ¿El derecho al agua potable para la supervivencia de todos los ciudadanos o el derecho a la propiedad privada del agua por parte de empresas? En Chile, la Constitución de 1980 consagra y prevalece el derecho de propiedad sobre el derecho de las personas a este recurso hídrico. A nivel mundial, Chile es el único país del mundo en el que el agua, un derecho básico y vital para que nosotros podamos mantenernos vivos, el agua se encuentra privatizada, tanto en sus fuentes como en su gestión. Repito, es el único país del mundo. Y en cuanto a los derechos sociales recogidos en la Constitución, bueno, para empezar, los derechos sociales serían aquellos relativos a los bienes y a los servicios necesarios para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan una vida digna. Me refiero, por ejemplo, al derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a un salario justo y digno, el derecho a una salud o a una educación de calidad, etc. Sin embargo, los derechos sociales carecen de protección en esta Constitución neoliberal de 1980. La Constitución chilena garantiza el acceso a estos servicios, pero una cosa es que garantice el derecho y otra cosa es que garantice el disfrute de calidad de estos derechos. Veámoslo con 2 o 3 ejemplos nada más. La Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, habla del derecho a un empleo y a un salario justo. Sin embargo, la Constitución chilena, concretamente en su artículo 19, pueden buscarlo, establece no el derecho al trabajo, sino el derecho a elegir un trabajo, el derecho a desempeñar, el derecho a la libertad de trabajo. Y por supuesto, la Constitución de Chile no menciona absolutamente nada de un derecho humano fundamental, que es el de recibir un salario justo. La Carta de los Derechos Humanos de la ONU, pero también la mayor parte de las constituciones democráticas recogen el derecho a una educación gratuita y de calidad. De igual forma, si acudimos al artículo 19 de la Constitución chilena, concretamente a su número 10,
establece el derecho de educación parvularia, básica y media. Es un derecho garantizado por el Estado. No obstante, lo que no garantiza el Estado chileno es que esta educación pública sea de calidad para sus niños y para sus niñas. La calidad en la educación, en este sentido, no es un derecho amparado por la Constitución. La calidad está mercantilizada y, por tanto, hay que pagarla. Quien pueda pagarse una educación de calidad tendrá acceso a ella, y quien no pueda permitirse una educación de calidad tendrá que ir a una escuela pública donde el Estado no garantiza la calidad de su educación. Otro ejemplo, ya el último. La Carta de los Derechos Humanos de la ONU, pero también la mayor parte de las constituciones democráticas del mundo recogen el derecho a la vivienda. Este derecho, el derecho a la vivienda, sencillamente no está consagrado en la Constitución neoliberal chilena de 1980. En resumen, la Constitución chilena no protege el derecho al trabajo, no protege la salud, no garantiza el derecho a una educación de calidad, el derecho a una protección social, no garantiza el derecho a una vivienda digna, no garantiza ni siquiera el derecho a la cultura. Pues el neoliberalismo encomienda a las empresas privadas la satisfacción de estas necesidades que tendrían que ser retribuidas por el Estado. Y esto ha dado lugar, lamentablemente, a dos categorías de chilenos. Los de primera categoría, es decir, aquellos chilenos que disponen de los medios económicos para acceder a las prestaciones de mayor calidad ofrecidas y ofertadas por las empresas privadas, pero luego también están los ciudadanos de segunda categoría. ¿Quiénes forman parte de esta categoría de ciudadanos? Aquellas personas que carecen de los medios económicos suficientes para acceder a las prestaciones de alta calidad de estas empresas privadas y que por tanto deben acceder a las prestaciones de baja calidad ofrecidas por el Estado de Chile. Entonces, el neoliberalismo del que estoy hablando y que impregna la Constitución chilena, ¿es bueno o es malo? Bueno, lo cierto es que gracias a estas medidas neoliberales, Chile comenzó a exhibir números macroeconómicos extremadamente buenos, que dieron de hecho una base de estabilidad económica en nuestro país que dura hasta nuestros días. Y este es el motivo por el que una gran parte de la población chilena considera que las políticas neoliberales son buenas. De hecho, se le llamó el milagro económico chileno, ¿no? Un ejemplo para el resto de países de América Latina e incluso del mundo. Chile, de hecho, desde que se aprobó la Constitución chilena, creció sorpresivamente con las políticas neoliberales hasta duplicar su economía. Es decir, sí, el neoliberalismo sirve para mejorar los indicadores macroeconómicos de Chile, es decir, los indicadores globales que miden la economía chilena. Lo que ocurre es que estos indicadores macroeconómicos no siempre se ven reflejados en las economías domésticas y en las economías familiares, en nuestras economías. Es decir, hubo un boom económico, pero la riqueza no se distribuyó homogéneamente entre toda la población. Es decir, existe mucha desigualdad entre los ciudadanos de primera categoría y los ciudadanos de segunda categoría. Por eso, al milagro económico chileno, al boom de la economía chilena, se le conoció también como solución bendita, las benditas, las tiritas, soluciones parches, ya que si bien mejoraba los números en términos macroeconómicos, esa mejora de la economía no se ha visto reflejada hasta el día de hoy en la economía de las familias chilenas. ¿Y se puede reformar la Constitución para dejar lo bueno y eliminar lo malo? Por supuesto que sí. De hecho, la Constitución ha sido reformada en varias ocasiones. Sin embargo, lo que no puede reformarse es la esencia misma de la Constitución. Lo que no puede reformarse es el neoliberalismo del que vengo hablando. Los ideólogos de la Constitución, con la finalidad de perpetuar el modelo neoliberal de la dictadura y que por tanto nadie pudiese acabar con él, establecieron diversos mecanismos como las leyes orgánicas constitucionales, como el Tribunal Constitucional, como los quórum de reforma de la Constitución, entre otros mecanismos que hacen muy complicadísimo de hecho, llevar a cabo reformas que vayan contra el principio privatizador y en contra de la priorización de los derechos de la propiedad privada sobre los derechos sociales. De hecho, Jaime Guzmán fue el principal ideólogo de la Constitución y que, por cierto, fue asesinado en el año 1991 por una organización guerrillera de extrema izquierda. Jaime Guzmán, en una entrevista que le hicieron en 1979,
señaló que si llegaban a gobernar los adversarios, es decir, los partidarios de la democracia, estos se verían obligados a llevar políticas similares a las que se implementaron durante la dictadura. Porque, y leo textualmente, al margen de alternativa que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, decía don Jaime, sea lo suficientemente reducido el margen de maniobra para hacer extremadamente difícil lo contrario. Es decir, para hacer que fuese muy complicado reformar lo que ya estaba prescrito en la Constitución. Es decir, la Constitución de Chile es una constitución hecha en dictadura, pero al mismo tiempo se trata de una dictadura hecha constitución, lo que ha significado la exclusión y clausura constitucional de cualquier proyecto de cambio social en nuestro país. Las revueltas del 18 de octubre del año pasado, en este sentido, abrieron un nuevo ciclo político en Chile, expresando el largo descontento con las condiciones de vida bajo el modelo económico neoliberal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y así se lo he intentado contar. Ahora lo que les voy a pedir es que escriban sus dudas, sus inquietudes en el Facebook Chami TV Chaminade o en el canal de YouTube de Casa de Estudio, que hagan comentarios sobre lo que he explicado, que den su opinión y sobre todo que hagan talante del respeto y de la tolerancia que caracteriza a cada uno y a cada una de ustedes. Y si quieren saber más acerca de alguna temática relacionada con el plebiscito que no estén tratados en este video, el plebiscito del próximo domingo, escríbanlo en los comentarios y me comprometo a hacerles un nuevo video con una nueva respuesta. Por ahora, sean felices y reciban un abrazo a la distancia. Les quiero mucho. Chao.